En este video tutorial estudiaremos el movimiento de un cuerpo rígido en 3 dimensiones de manera general. Como se indicó en el inicio del capítulo, las ecuaciones fundamentales utilizadas para el análisis del movimiento son la sumatoria de fuerzas igual al producto de la masa por la aceleración del centro de gravedad y la sumatoria de los momentos con respecto al centro de gravedad igual a la tasa de cambio del momento angular con respecto al centro de gravedad. Estas fórmulas siguen siendo válidas en el caso más general del movimiento de un cuerpo rígido. Sin embargo, antes de que pudiera aplicarse la ecuación 2 al movimiento tridimensional de un cuerpo rígido, fue necesario deducir las ecuaciones de las componentes del vector h sub g, del momento angular, que habíamos visto que se definían en función a un tensor con estos coeficientes en función a las componentes x y z de la velocidad angular, que relacionan las componentes de la cantidad del movimiento angular h sub g con las de la velocidad angular w. Sin embargo, faltaría encontrar una forma efectiva y conveniente de calcular los componentes de la derivada del momento angular h sub g. Puesto que h sub g representa la cantidad de movimiento angular del cuerpo en su movimiento relativo a los ejes centroidales g de x' y z' de orientación fija, según la figura anterior, y puesto que la tasa de cambio de h sub g representa la razón de cambio con respecto a los mismos ejes, parecería lógico utilizar las componentes de la velocidad angular y de h sub g a lo largo de dichos ejes para escribir las relaciones que necesitamos. Pero puesto que el cuerpo gira, sus momentos y productos de inercia cambian continuamente. Resultaría necesario determinar sus valores como funciones del tiempo. Por lo tanto, es más conveniente utilizar los ejes X y Z con origen en el centro de gravedad del cuerpo, asegurando que sus momentos y productos de inercia mantendrán los mismos valores durante el movimiento. Lo anterior es permisible, puesto que, como se indicó antes, la transformación de la velocidad angular en el momento angular h sub g es independiente del sistema de ejes coordenados elegido. Sin embargo, la velocidad angular debe seguirse definiendo con respecto al sistema de referencia x' y z' de orientación fija. En ese caso, el vector w de velocidad angular puede descomponerse en componentes a lo largo de los ejes rotatorios x y z. Al aplicar entonces las relaciones anteriores, se obtienen las componentes del vector h sub g a lo largo de dichos ejes rotatorios x y z. Sin embargo, el vector h sub g representa la cantidad de movimiento angular alrededor de g del cuerpo en su movimiento relativo al sistema de referencia x' y z'. Al diferenciar con respecto a t los componentes de la cantidad de movimiento angular, se define la razón de cambio del vector h sub g con respecto al sistema de referencia en rotación y se verifica entonces que la tasa de cambio de h sub g con respecto a x' x y z es igual a las derivadas, a las tasas de cambio de cada una de las componentes en las direcciones i, j, k, donde i, j, k son los vectores unitarios a lo largo de los ejes en rotación. La razón de cambio h' de la tasa de cambio h sub g del vector h sub g con respecto al sistema de referencia x' y z' se encuentra sumando a eso el vector, el producto escalar de omega por la tasa de cambio h sub g, donde omega define la velocidad angular del sistema de referencia en rotación. Y se puede escribir entonces que la tasa de cambio con respecto a g es igual a la tasa de cambio con respecto a g en el sistema x y z más el producto vectorial de omega por h sub g, donde h sub g es la cantidad de movimiento angular del cuerpo con respecto al sistema de referencia x' y z' de orientación fija. Por tanto, la tasa de cambio con respecto a x y z es la razón de cambio de h sub g con respecto al sistema de referencia en rotación x y z, que se calcula a partir de las relaciones ya conocidas. Podemos obtener entonces las componentes x y z de el momento angular conocidas, ¿verdad? Los momentos de inercia centroidales y los productos de inercia centroidales. De ahí que podemos encontrar la tasa de cambio con respecto a g en el sistema x y z con sus componentes respectivas en i, j, k, siendo omega la velocidad angular del sistema en rotación.
Al sustituir la tasa de cambio, podemos obtener entonces que la tasa de cambio en G es la tasa de cambio en G con respecto a X y Z más el producto de omega por H sub G. Y si sustituimos en la sumatoria de los momentos con respecto a G, que es la tasa de cambio, podemos encontrar entonces que la sumatoria de los momentos es igual a esta misma cantidad. Si el sistema de referencia rotatorio tiene su origen en el cuerpo, como se ha supuesto en este análisis, su velocidad angular es idénticamente igual a la velocidad angular sobre D del cuerpo. Sin embargo, existen muchas aplicaciones donde es ventajoso utilizar un sistema de referencia que no tiene su origen en el centro de gravedad del cuerpo, sino que gira de una manera independiente. Por ejemplo, si el cuerpo considerado es simétrico con respecto a un eje, es posible elegir un sistema de referencia con respecto al cual los momentos y los productos de inercia del cuerpo permanecen constantes, pero que gire menos que el propio cuerpo. Como resultado, es posible obtener expresiones más simples para la velocidad angular omega y la cantidad de movimiento angular h sub g del cuerpo que las que se habrían obtenido si el sistema de referencia se hubiera fijado realmente al cuerpo. Es claro que en estos casos la velocidad angular omega del sistema de referencia en rotación y la velocidad angular w del cuerpo serán siempre diferentes. Eso nos da lugar a las ecuaciones del movimiento de un cuerpo rígido a través de lo que se llaman ecuaciones de movimiento de Euler. Si se eligen los ejes X y Z de manera que coincidan con los ejes principales de inercia del cuerpo, es posible utilizar las relaciones en donde las componentes X' y Z' son el producto del momento de inercia con respecto al centro de gravedad por la componente respectiva de la velocidad angular, para determinar las componentes de la cantidad del movimiento angular h sub g. Si se omiten las notaciones primas de los subíndices, se puede escribir sencillamente que h sub g es el producto de las componentes respectivas del momento con respecto al centro de gravedad por las componentes respectivas de la velocidad de rotación, donde I sub x, I sub y I sub z denotan los momentos de inercia centroidales principales del cuerpo. Si sustituimos entonces h sub g en la ecuación de la sumatoria de momentos, obtenemos en esta expresión, asumiendo que omega es igual a la velocidad angular, se obtienen las ecuaciones escalares de las componentes de la sumatoria de momentos en x y z, que están dadas por el producto de los momentos de inercia centroidales correspondientes por la tasa de cambio de la velocidad angular en las componentes menos la diferencia de los otros dos momentos diferentes a la componente por el producto de las componentes también diferentes de las velocidades angulares. Se obtienen así entonces las componentes X y Z de la sumatoria de los momentos. Estas ecuaciones se denominan ecuaciones de movimiento de Euler y se utilizan para analizar el movimiento de un cuerpo rígido alrededor de su centro de masa. Posteriormente veremos que se utilizará de manera preferente la ecuación que la sumatoria de los momentos con respecto al centro de gravedad es la tasa de cambio del momento angular con respecto al centro de gravedad con respecto al sistema X y Z más el producto de omega por H sub G, en vez de las ecuaciones de Euler visto anteriormente, ya que la primera, esta, es más general y la forma vectorial en la que se expresa es más fácil de recordar. Al escribir la ecuación como sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en forma escalar, se obtienen las tres ecuaciones adicionales de la sumatoria de las componentes de la resultante de cada una de las fuerzas, las cuales junto con la ecuación de Euler forman un sistema de 6 ecuaciones diferenciales. Al indicar las condiciones iniciales apropiadas, estas ecuaciones diferenciales tienen una solución única. Así, el movimiento de un cuerpo rígido en 3 dimensiones está completamente definido por la resultante y por la resultante del momento de las fuerzas externas que actúan sobre él. Se concluye que, así como en 3 dimensiones, así como en 2 dimensiones, dos sistemas de fuerzas que son equipolentes resultan también equivalentes. Esto es decir, tienen el mismo efecto sobre un cuerpo rígido dado.
Si se consideran en particular el sistema de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo rígido y el sistema de las fuerzas efectivas asociadas con las partículas que forman el cuerpo rígido, es posible establecer que los dos sistemas también son equivalentes. Esta es una extensión del principio de D'Alembert al movimiento tridimensional de un cuerpo rígido. Al sustituir las fuerzas efectivas por un sistema equivalente fuerza par, se confirma que el sistema de fuerzas externas que actúa sobre un cuerpo rígido, el movimiento tridimensional, es equivalente al sistema compuesto por el vector masa por aceleración con origen en el centro de masa y el par momento tasa de cambio de h sub g, del momento angular, donde la tasa de cambio se obtienen de las relaciones conocidas h sub x, h sub y, h sub z correspondientes del tensor, así como habíamos visto, y las componentes de la tasa de cambio en función a la tasa de cambio de h sub g con respecto al sistema x y z, más el producto vectorial de omega, que es la velocidad de rotación, por h sub g. Los problemas que implican el movimiento tridimensional de un cuerpo rígido pueden resolverse considerando la ecuación de diagramas de cuerpo libre que se representa a través de la fórmula general. H sub 0 es el producto vectorial de R con respecto al centro de gravedad por masa de la velocidad del centro de gravedad más H sub G. Y al escribir ecuaciones escalares apropiadas que relacionen esas componentes o momentos de las fuerzas externas y de las fuerzas efectivas.